Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Comunidad de Mindalia.com, bienvenidos a un nuevo espacio del canal. Mi nombre es Fairuz y hoy junto a Carolina Rodríguez Amaya nos va a estar guiando en esta conversación hacia la energía de la quinta dimensión, un salto de conciencia que cambia absolutamente todo lo que conocemos. Así que voy a darle la bienvenida a Carolina a este espacio. Carolina, qué placer coincidir contigo, gracias por acompañarnos. Hola, Fairuz, gracias por la invitación y qué placer compartir contigo y con toda la comunidad de Mindalia. Gracias infinitas por estar con nosotros y por el tema que has elegido. No alcancé a presentarte. Carolina es mentora en evolución espiritual, autora también de varios libros. Y bueno, tenemos un temazo para el día de hoy. Yo quiero empezar preguntándote qué es exactamente la quinta dimensión y cómo se diferencia de otros estados de conciencia más comunes como la tercera o la cuarta dimensión. Bueno, la quinta dimensión es un estado de conciencia, es un estado de vibración. Y así como, bueno, la tercera dimensión es solamente materia y pensar en lo material y estar como en un modo de subsistencia o supervivencia en donde necesitamos sí o sí las cosas materiales para sobrevivir. Y es entonces cuando estamos muy preocupados pues por la comida, el techo y así ya tengamos esas necesidades cubiertas, seguimos como en una preocupación constante, el salario, el sobresalir, el jefe, el competir con, antes era pues la materia sobrevivir y ahora creemos que necesitamos sobrevivir compitiendo con otras personas y estamos en un modo como de lucha y sufrimiento. Esa es la tercera dimensión, cuando pensamos que solamente existe la materia, pero la quinta dimensión ya nos trae esa conciencia que no solamente es entenderlo o mentalmente, sino que empezamos a integrar en todo nuestro ser que somos además seres espirituales teniendo una experiencia humana, que somos conciencia, que somos eternos, que podemos vivir la vida como eh, un disfrutar, un cumplir un plan del alma, un plan de un propósito superior que de pronto no lo sabemos bien o no lo entendemos bien, pero el simple hecho de saber que tenemos un propósito en esta vida, además de subsistir y conseguir el alimento y la comida y competir contra otros, ya nos trae una conciencia diferente. Y entonces, por eso mismo, es como un nuevo nivel de vibración, en donde ya comprendemos que no solamente somos carne y hueso o células y que podemos más bien con la conciencia moldear o dominar la materia y pues atraer la materia a lo que tiene nuestra conciencia como una necesidad o un plan de vida o del alma. Quiero preguntar, Eh, Carolina, sí, ¿qué paradigmas, por ejemplo, hay que soltar sí o sí para alinearnos con esta nueva energía que está allí disponible? Uy, bueno, son muchos, pero el primero, y voy a dar ejemplos, porque si no podríamos quedarnos aquí hablando horas, pero hay muchísimos paradigmas que tenemos que romper. Y el primero es dejar el victimismo. Es uno de los paradigmas porque cuando somos víctimas estamos entregándole el poder a otro, a un victimario. Cuando dejamos el victimismo, tomamos de nuevo esa energía que es nuestro poder personal para saber que tú y yo somos creadores de nuestra realidad y también que las cosas malas, entre comillas, que nos ocurren es porque nuestra conciencia las creó. ¿Para qué? Para expandirse, es decir, para aprender. Y entonces ya no tenemos que culpar a esa persona que apareció o que atrajo nuestra conciencia para mostrarnos algo. Ya no tenemos que decirle que es mala, que nos hizo daño o que nos hizo sufrir. Cuando desaparece el victimismo, también desaparece el sufrimiento y comienza el camino de la conciencia o de la sabiduría.
cuando sé que eso que me pasó, que no me gustó, tuvo un propósito superior, tuvo una enseñanza, complementó mi sabiduría, entonces cuando nos abrimos a recibir todas las experiencias sin clasificarlas en buenas o en malas, y cada vez crecemos más, evolucionamos, aprendemos, nos volvemos más sabios y es un paradigma que debemos romper. Y muchas veces nos volvemos víctimas de Dios. Dios me castigó, es que Dios lo quiso así, es que para ser espiritual tengo que sufrir. Bueno, esos conceptos que nos enseñaron desde niños o por tradiciones o por dogmas, hay que comenzar a romperlos porque son los que nos están haciendo quedar atorados en la tercera dimensión, que es la dimensión del sufrimiento, de a veces lograr las cosas, perdón, pero con mucha lucha, con mucho esfuerzo. La quinta dimensión propone que los deseos que tú tienes de tu corazón fluyan, lleguen, los atraigas, en lugar de tener que lucharlos con tanto esfuerzo. Es la diferencia. Bueno, pues Mira hay otros qué bonito y qué para poderoso. Qué poderoso, sobre todo porque, claro, estos paradigmas o las creencias las vamos a tener y hemos crecido con ellas. Y cuando hablas, por ejemplo, del esfuerzo, de la lucha, que yo creo que es una creencia que está allí como súper arraigada, reconocer que puede ser diferente ya nos va a abrir un poco la perspectiva para también cómo quiero vivir de ahora en adelante. De acuerdo, Fairuz, fíjate que es lo que nos enseñaron que para salir adelante y tener éxito hay que luchar. Y es pura energía de la tercera dimensión, en donde también nos dijo Darwin que las especies que sobrevivían eran las más fuertes y que la evolución se dio en un estado de lucha constante. Y fue una concepción pues muy buena, pero muy eh, diseñada o pensada en una época en donde estuvo una crisis fuerte económica, pero hoy en día sabemos que las especies evolucionaron más en cooperación que en competencia y que solamente hay competencia cuando hay momentos de crisis y deben competir, pero de resto todo es cooperativo. Nuestro cuerpo es una cooperación de células y también las hormigas o las colmenas son cooperación. Y entonces es otro de los paradigmas que debemos romper, que es dejar de pensar en lucha y competencia y pasarnos a trabajo en comunidad y trabajo en cooperativismo, en donde todos nos apoyamos y sumamos fuerzas para crear cosas maravillosas. Las grandes catedrales se han creado en cooperación de muchas personas, no en competencia de muchas personas, por ejemplo, pero a veces nos quedamos con esos viejos paradigmas de que debo sobresalir sobre mis compañeros de estudio, ser la primera o para eh, que sea yo importante y reconocida. Y en lugar de eso, pues también la educación debe cambiar a que cada cual sobresale por su esencia, por sus talentos, sus habilidades y no por poner a las personas en escalafones que no tienen nada de empático al no reconocer que somos seres diferentes. Bueno, esos son unos de los muchos paradigmas y pues la invitación es a permitir que también el éxito llegue cuando fluimos, cuando nos abrimos a aceptar, a aprender de las experiencias que no nos gustan, por supuesto a perseverar, a tener disciplina, pero fluyendo. Y hay una ley muy importante que es la ley del 3. Cuando intentamos algo que queremos y no fluye 3 veces, por ahí no era, cambia de camino, cambia la forma. Ya después a la cuarta ya empieza a ser terquedad y nos dan la oportunidad hasta el 7, hasta la ley del 7. Si haces eso la octava vez, es completamente terquedad. El universo te está diciendo, cambia de camino. Y cuando empezamos a seguir los caminos que nos muestra el universo, es cuando la vida nos empieza a fluir mucho más y empezamos a ver que si por este lado no era, va a haber una sorpresa mucho más linda y más grande por este lado. Y eso nos trae mucha más paz y menos lucha y sufrimiento. Qué bonito cuando hablas de la paz, que yo creo que al final
hemos venido a ser felices. Entendamos, por supuesto que va a haber momentos, pero creo que nos quedamos mucho en el sufrimiento, como lo decías, y también en la duda. En la duda, nos olvidamos que está la certeza, que hay algo más y creo yo que también estamos contenidos. Bueno, pues mira qué bonito que hablas de la duda porque hay un elemento que es la fe y la fe es confiar en que aunque no sepamos cómo, donde tengamos que estar será el lugar correcto y perfecto. Y muchas veces pues dudamos y dudamos de nosotros, de nuestras capacidades, pero cuando entregamos a algo más grande, sabiendo que somos espíritus y estamos unidos al gran espíritu, no hay nada que preocuparse, no hay nada por lo que dudar. Esa es como la verdadera fe que a veces nos la enseñaron de niños mal, como de fe era no cuestionar y seguir los dogmas de una religión. Y realmente la fe es confiar en que el universo no se ha equivocado en eones, porque se va a equivocar contigo. Es confiar en que si por acá no fluyó algo, pues va a fluir por otro lado. Confiar en que cada experiencia tiene algo maravilloso, un regalo, y no es ningún castigo de Dios o no es que nosotros estemos mal. Y ahí empieza a haber ese cambio que parece muy leve, pero que puede hacer una transformación gigante en tu vida. Y es empezar a romper esos viejos paradigmas que ya se están cayendo por su propio peso. ¿Sientes, Carolina, de alguna manera que estamos en un momento, en una época en donde es más propicio este despertar? Claro, Fairuz. Pues por un lado, estamos pues ya hace varios años entrando en la era de Acuario, que es ese cambio que hace el recorrido de la Tierra alrededor del Sol central y estamos entrando en la era de Acuario. El Acuario es la propuesta de trabajo en comunidad, de apertura de conciencia, también de más tecnología, de que se acaban los gurús a los que hay que adorar. Por supuesto que hay personas y maestros y todos son divinos y todos son maestros de todos, pero no adoración a un gurú o a un maestro, sino encontrar nuestro propio maestro interior, a confiar en la sabiduría interior, a que ya no hay tanto dogma y más bien hay como esa conexión directa con la divinidad. Pero además de todo, Fairuz, 2026 es un año que empieza de nuevo con uno. Si lo sumamos, 2026 da uno. Es decir, es un nuevo ciclo de 9 años en el que vamos a tener cambios muy importantes y significativos en esa expansión de la conciencia. Ya empezó con Acuario, porque Acuario, pues, bueno, hay personas que dicen que empezaron en los años 60, otras que empezó en el 2012, pero ya estamos en ese comienzo y se ha notado y gracias al Internet, a las diferentes formas de comunicación más rápidas, hemos estado cada vez abriéndonos a nueva información. Y bueno, pues astrológicamente es un año muy importante el 2026 porque hay conjunciones que también favorecen como ese cambio de conciencia, como el Neptuno en Aries, que entra en el año 2026 en abril, y este tránsito ocurre cada 165 años, que nos habla como de conectarnos con la autenticidad emocional y con el propósito. O, por ejemplo, Saturno y Neptuno que hacen conjunción en Aries, y esto ocurrió en en el año 89, cuando se destruyó el muro de Berlín, iba a decir Berlín, el muro de Berlín, y hubo esa ruptura de límites. Y entonces hoy nos están proponiendo, si en el 89 esa ruptura del límite físico, nos están proponiendo esa ruptura de límites mentales, de ir más allá, de ver que hay más posibilidades, más formas de experimentar, más formas de creer, más formas de concebirnos, no solamente pues como esos seres que llegamos a nacer, crecer, reproducirnos, trabajar, comprar cosas y morirnos, que hay más y hay más posibilidades para experimentarnos. Y bueno, todo eso está como conspirando para que haya un cambio colectivo de conciencia y para que tú también
únicamente tú hagas esas transformaciones para que tu vida deje de tener bloqueos, deje de tener sufrimiento y te empieces a conectar y a fluir con una conciencia diferente en donde tú simplemente vivas en propósito y empieces a atraer y a manifestar. Carolina, me está encantando esta conversación. Qué placer coincidir contigo el día de hoy. Sé que tienes por allí una mentoría que has preparado con muchísimo cariño, así que por favor cuéntanos de qué se trata. Bueno, esta mentoría está basada en el libro que acabo de publicar, que se llama La Quinta Dimensión y los Códigos Sagrados, que puedes encontrarlo en Amazon y bueno, también en las librerías de mi país, que es Colombia. Y bueno, muchas personas como que me han escrito como que quieren como hacer algo más aparte del libro, como tener una compañía. Entonces decidí hacer una mentoría muy exclusiva para un grupo pequeño de personas por 3 meses. Empezamos el enero, febrero, marzo, 3 meses, fin de enero para dejar que las personas que están en vacaciones lleguen y hacer semana a semana un acompañamiento para esa transformación, un acompañamiento de un grupo pequeño en el que vamos revisando las 11 conciencias necesarias para vibrar más alto, vibrar en la quinta dimensión, fluir, estar en paz interior y atraer lo que cada cual desde su corazón quiere manifestar en su vida. Y ese acompañamiento pues va a ser muy profundo, muy riguroso. Tenemos activaciones energéticas, tenemos también material de apoyo, por supuesto. Tenemos tanto clases teóricas como un compartir grupal, virtual, para ir compartiendo esa evolución, esa transformación, ir encontrando. A veces no es fácil encontrar esos bloqueos, eso que no te deja avanzar. Puede ser algo leve, pequeñito, como cuando de pronto en el caminar tenemos un cordón del zapato desamarrado y no nos deja avanzar fácil. Encontrar cuál es el cordón que está desamarrado para que empecemos a fluir y avanzar mucho más fácil. Y bueno, pues esta mentoría es la primera vez que la hago con un grupo pues pequeño y exclusivo tan pues y tan intensivo, pero definitivamente para hacer ese salto cuántico a la quinta dimensión y lograr lo que ya no se puede seguir teniendo en la cabeza, en la mente. Yo he encontrado muchas personas que hablan como de, ay, sí, hay que pensar positivo y todos sabemos que hay que pensar positivo y todos sabemos que si emocionalmente estamos mal, pues va a manifestarse en una enfermedad en el cuerpo físico y todo está aquí, en la mente, en la teoría. Por eso es muy importante compartir que no solamente es de una información, sino de un trabajo y de una frecuencia específica, una activación energética que de verdad que arranques, que fluyas, que te transformes y empieces a vivir la vida de verdad de una forma diferente, vivida, no vuelta teoría o academia o intelectualismo, sino de verdad algo que tú sientas y que puedas empezar a vivir. Qué maravillosa propuesta es de la integración y yo creo que allí es que está la diferencia. Me encanta, Carolina, la propuesta que nos has hecho. Yo quiero aprovechar para recordarles a las personas que nos están viendo ahora y que estén resonando con lo que estamos conversando, que acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto que se van a poder sumar a esta mentoría, conseguir su libro y bueno, ¿qué más que sumarse a su comunidad? Carolina, yo quiero contarles a todos un poco sobre lo que es Mindalia Radio y enseguida estamos de vuelta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo.
Y estamos de vuelta con Carolina Rodríguez Amaya. Carolina, quiero hacerte una pregunta para finalizar. Y es, ¿qué le dirías a las personas que nos estén escuchando ahora y que estén sintiendo que ya de alguna manera el cambio ya se está haciendo? Que hay algunas señales. ¿Cómo los podemos animar a que confíen en el proceso? Bueno, pues es como de apertura. Mientras más nos abramos a las experiencias y a lo nuevo, a la nueva información, sin ponerle filtros, sin criticar, sin juzgar, mejor va a ser esa transformación que es inevitable. Lo que pasa es que podemos hacer una transformación consciente o la podemos hacer a los golpes, como así como que, como esos jueguitos que hay o un laberinto que te estrellas con una pared, entonces debes de regresar y vuelves y te estrellas y vuelves y regresas y vuelves y te estrellas y al final llega pues la salida. Pero si lo haces consciente, pues primero te demoras menos y segundo es más divertido porque no te vas a golpear tanto en las paredes. Entonces lo mismo, es como que te abras a recibir no solamente la nueva información, sino que tú empieces con esa nueva información a experimentarlo en tu vida, que no sea solamente teoría. Ya la era de la teoría, de la información ya pasó, ya todos tenemos muchísimos conceptos intelectualizados, pero llegó la hora de ponerlo en práctica. ¿Qué tal que pon en práctica el de verdad soltar y dejar los miedos y decir, confío en que va a fluir, confío en que todo es perfecto, confío en que el universo no se equivoca y tiene lo mejor para mí y soltar. En la medida en que empieces a vivir tu vida así, vas a empezar a cambiar de vibración, porque ya no vas a estar en la vibración del miedo, que es densa y es muy de tercera dimensión, muy de la materia, y vas a empezar a vibrar alto y por lo tanto vas a empezar a ver que tu vida fluye mucho mejor y que va a tener una cantidad de sorpresas bellísimas. Es como un cambio de chip que es importante hacer y ese es el cambio a la quinta dimensión, a la conciencia de la quinta dimensión. Carolina, un placer enorme haberte tenido. Me ha pasado volando el tiempo, pero bueno, confío en que vamos a seguir coincidiendo en este espacio. Quiero agradecerte el ratito que hemos compartido, agradecerle también a todos ustedes en sus hogares por acompañarnos. Y bueno, Carolina, quiero invitarte, por favor, a que seas tú quien cierre con broche de oro esta conversación. Bueno, pues mil gracias, Fairuz. Y entonces, pues cerremos la conversación poniendo la intención, porque estamos cerrando un ciclo, que es el ciclo de un año, para poner la intención de que podemos hacer las cosas con conciencia y podemos hacer nuestra evolución de forma consciente. Desde este momento hacia atrás, la evolución ha sido tan lenta que ni nos hemos dado cuenta, no solamente la evolución humana desde el Homo sapiens y antes, y los neandertales, etcétera, sino de la evolución como humanidad en sus descubrimientos, en su autoconocimiento colectivo. Y llegó el momento de hacerlo consciente. Así que hagamos consciente esta evolución, disfrutemos cada aprendizaje, disfrutemos cada comprensión, disfrutemos cada relación, porque cada una de nuestras relaciones, bonitas o feas, son un espejo de nuestro ser y empecemos a hacerlo con conciencia. Vas a ver el cambio, es totalmente garantizado que va a ser una transformación muy hermosa en tu vida y esa es la oportunidad que nos podemos dar para este año que viene, que es un año uno de nuevos comienzos.